La parashá de esta semana se llama Vaishlach, que tiene una raíz en Shaliach, son los enviados, y envió. Se encuentra en el libro de Bereshit, Génesis, capítulos 32, 4 al 36, 43. Vamos a concentrarnos básicamente en el capítulo 32, y como un resumen de la parashá, segundito, de la parashá, habla de que Esaf, ok, sugiero atención que esta parte es muy importante para todos nosotros. Esaf avanza para atacar a Jacob. Jacob prepara una estrategia para evitar la guerra. Luego Jacob lucha con el ángel por la bendición de Hashem. Se encuentra con su hermano Esaf y se reconcilia con él. Toman caminos diferentes y más adelante habla de la muerte de su padre Isaac. Continuando con el resumen, se habla de la llegada de Jacob a Shechem, el rapto y ultraje de su hermana Dina, la negociación y el engaño, luego la destrucción de Shechem, de los varones de Shechem. Jacob va a Bet-El, la muerte de Rivka, y Hashem bendice a Jacob cambiando su nombre. Luego nace Benjamín, muere Rachel, Rubén se acuesta con la sierva de Rachel, Bilha. Se reúne Jacob con Isaac, muere Isaac, y después se nos narra sobre los descendientes de Esaf y el establecimiento de Esaf en la tierra de Edom. Así que bueno, vamos a comenzar en el capítulo 32, pasuk 4 y 5. Y envió Jacob ángeles delante de él a Esaf, su hermano, a la tierra de Seir, al campo de Edom. La palabra hebrea que aparece aquí es la palabra malachim, que puede ser traducido como ángeles o simplemente mensajeros. Hay una discusión entre los diferentes comentaristas. Por ejemplo, Rashi piensa que son ángeles espirituales, pero Ibn Ezra piensa que son mensajeros, personas de carne y hueso. Y vamos a hablar un poco de las dos posiciones para que nosotros lleguemos a nuestra propia conclusión, ¿no? Y sigue diciendo, y les encomendó diciendo, así irán a mi señor, a Esaf. Así dijo tu siervo Jacob, con Labán he habitado y he permanecido allí hasta ahora. Es interesante que esa palabra he habitado tiene un valor numérico que ahorita un poquito más adelante se los voy a revelar y que habla mucho de la actitud de Jacob mientras estuvo viviendo con Labán. Y hay una explicación sobre la parte que dice y mandó a ellos diciendo. Cuando se expresa Saf, esta ordenó, mandó, es una expresión que implica presteza. La expresión de orden siempre implica presteza. Es decir, el Sadik, todos nosotros que hemos sido justificados por Yeshua, saca sus palabras de su boca sagrada en santidad y presteza, a tal grado que se vuelven tan fuertes solo a través de la presteza, ¿verdad? Que es la prontitud o la rapidez con que debemos obedecer la palabra del Eterno. Pero también significa que tenemos que hacerlo con excelencia, con una calidad que sobrepase quizás hasta nuestra propia capacidad. Y para eso debemos estar atentos a las palabras del Eterno. Sobre todo en este momento, les pido encarecidamente en el amor del Eterno que aquiete sus emociones y pueda oír, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor. Y el oír
es lo que nos va a dar presteza y la capacidad de hacer las cosas que al Eterno le agradan. Sí, en este caso, Isaac se quiere enfrentar con Esaf y él, cuando nosotros tenemos un corazón limpio y nuestros pensamientos son limpios y damos la orden con presteza, eso ocasiona como consecuencia que podamos hacer la paz, que haya paz, incluso con nuestros enemigos. Fíjense que esa palabra que les había dicho, cuando dice que él manda a decirle a los mensajeros o a los ángeles que le digan que con Labán he habitado, esa palabra habitar viene del hebreo gartí, que tiene un valor numérico de 613. La Gimel vale 3, la Resh vale 200, la Taf vale 400 y la Yod vale 10, sumando 613. Y dice Rashi con respecto a esto, que él lo que quiso decirle es que aunque ha vivido con Labán, que es un hombre mentiroso, que es una tierra donde se practica la idolatría, es un hombre que tiene sus ídolos con los que hace sus conjuros. Él ha observado los 613 mandamientos divinos y nada ha aprendido de los malos caminos de Labán. Y fíjense, aunque Dios le había asegurado el apoyo a Jacob, él sentía miedo. Y nosotros podemos sacar una enseñanza de esto. Si nosotros somos personas humildes y temerosas del Eterno, nosotros podemos confiar en las promesas de Dios, pero tenemos que siempre estarnos examinando a nosotros mismos, porque a veces nosotros abrimos puertas al enemigo y nuestras acciones tienen consecuencias positivas o negativas. Entonces debemos tener la suficiente humildad para reconocer nuestros errores y a veces este, hay errores que cometemos que no estamos conscientes de ellos. Pensamos que estamos haciendo las cosas bien, no estamos necesariamente haciendo las cosas bien, pero Jacob tenía esa buena actitud y esa humildad de decir, oye, seré que en algo estaré fallando en algo. Y entonces estaba ahí en comunión con el Eterno. Y es importante que también tengamos cuidado con las palabras, ¿no? Porque no solamente podemos ofender con los hechos, sino también cuando hablamos. Y las palabras activan ese mundo espiritual. Y es una de las formas como Jacob activó esos ángeles para que fueran con presteza a lidiar con su hermano. Eso también me recuerda a lo que Job hacía, ¿verdad? Cuando sus hijos se reunían para comer, él siempre estaba pendiente y nos corresponde como padres estar pendiente de las acciones de nuestros hijos para orar por ellos, para asesorarlos y aconsejarlos, de tal manera que tengamos una santa manera de vivir delante del Señor, aunque estamos, al igual que Jacob, que vivía con Labán en un ambiente muy contaminado, él pudo guardarse. Entonces el Señor nos dice que Él no nos saca del mundo, pero que nos guarda del mundo. Amén. Y así como dice el Teilín, Salmo 91, que Él mandará a sus ángeles acerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. Y esos ángeles estaban a la disposición de Jacob y Él los envió para que lo guardaran, para que aplacaran la ira de su hermano Esaf. Dice, hablando de la tradición oral, que el trabajo del sádic es aferrarse al bendito y elevado, aferrar su alma bajo el trono de la gracia, al lugar de su raíz. Y el sádic se purifica y limpia de todos los deseos externos y luego su cuerpo limpio también se aferra al bendito. Y esta es la expresión tefilá, es decir, oración, ¿no? Y cuando envió Jacob ángeles delante de él a Esaf, esta es una expresión, ¿no? Donde el sádic acompaña, sádic significa justo, acompaña a los mensajeros que van delante de él. Es decir, las palabras que salen de nuestra boca crean ángeles. Pueden ser ángeles buenos
o malos. Cada vez que nosotros cumplimos un mandamiento, se genera un ángel. Por eso que cuando estábamos recitando el mandamiento del Shabbat, estábamos aquí creando ángeles administradores a nuestro favor, ¿no? Y cuando Jacob pronuncia la palabra y ora delante del Eterno, él está generando ángeles que vayan delante de él. Allí podemos inferir o ver que esos ángeles eran espirituales, pero también eran las personas a los cuales Jacob había encargado que fueran a mediar con su hermano. Y nosotros somos portadores de un mejor pacto. Tenemos que ser prestos para ir a llevar esta buena noticia a aquellas personas que todavía no han venido al Mesías. Es interesante esto porque nos hace tener una mentalidad totalmente diferente y nos hace aferrarnos al Eterno cada día. Amén. Dice, como habíamos leído en la Haftará que leyó Andrea, que la casa de Jacob será fuego y la casa de Joseph será llama y la casa de Saf hojarasca. Y los quemarán y los consumirán y ni aún a uno quedará de la casa de Saf porque Hashem lo habló. Entonces nosotros generamos esos ángeles que van a destruir a nuestros enemigos. No que vayan a destruir a las personas porque las personas no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino a las malas influencias que afectan la vida de esas personas para que nos ataquen a nosotros y produzcan esa discordia, esas contiendas y todo ese tipo de cosas. Eso es lo que va a quemar. Y nosotros tenemos que ser esos agentes de llama de fuego que santifican la vida de las personas con las que nos relacionamos. Porque el fuego del Señor quema el pecado, ¿no? Se sabe por el Zohar que cada misvá crea un ángel. Misvá es mandamiento. El principal antagonismo con el ministro angélico de Esaf, es decir, la oración del Shema. Este es el significado del verso: la casa de Jacob es fuego y la casa de Esaf es hojarasca. Porque la palabra hojarasca, que es la palabra la casa en hebreo, es un acrónimo de la oración del Shema. Entonces, cuando nosotros pronunciamos el Shema, lo que estamos es mandando fuego dentro del mundo espiritual, y esa palabra no se devuelve vacía, ¿no? Fíjense que se habla aquí de que más adelante él se va a enfrentar, o él se enfrentó con un ángel. Inicialmente dice con un hombre. En el judaísmo y en el mesianismo y en el cristianismo hay mucha discusión con respecto a esto, ¿no? Y eso lo vamos a ver un poquitico más adelante, pero el ángel de Esaf, para que entiendan esa expresión dentro del judaísmo, son los méritos que tiene Esaf para que sea condenado Jacob. ¿Y cómo se generaron esos méritos? Cuando Jacob se aprovechó de la debilidad de su hermano Esaf y le propuso negociar la primogenitura a cambio de un plato de lentejas. Se aprovechó de un momento de debilidad. También él generó méritos en su hermano Esaf cuando le quitó la bendición mintiéndole a su padre. Esas acciones, para que nosotros lo extrapolemos a nuestra vida, a veces nosotros, con nuestros errores, generamos méritos en otras personas que van en contra de nosotros mismos. Y un poco esa era la situación a la que se estaba enfrentando Jacob. Por los errores que él había cometido, su hermano Esaf tenía una fuerza, tenía razones, tenía méritos para atacarlo a él. Sin embargo, él tenía la promesa del Eterno, ¿no? Y nosotros, ¿con qué se estaba defendiendo él? Con el Shema, porque el Shema, ¿de qué habla principalmente? De unidad, la unidad de Dios. Dios es uno.
pero habla también de la unidad de Yeshua con Hashem y habla de la unidad de Yeshua con Israel. Y esa es la madurez que nosotros tenemos que tener a la hora de que oremos y nos enfrentemos a cualquier situación, porque Esaf, que representa a Edom y representa a Doma, representa la inmadurez del creyente, porque representa un pueblo dividido, representa el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento como si estuviera algo obsoleto, y representa que si la ley y la gracia, que si Israel ha sido sustituido por la iglesia, todos esos conceptos son conceptos que dividen la unidad de Dios. Y cuando nosotros alcancemos la plenitud de los gentiles, la madurez de que todas estas cosas sean quemadas y entonces todo Israel va a poder ser salvo. Por eso que la clave está en el Shema. También él, digamos que elaboró estrategias, como dijimos más adelante, él elaboró 3 estrategias. La oración, y cuando oró envió ángeles, pero también él dividió el campamento, se preparó para la guerra, él estaba preparado en todos los sentidos, pero dice el libro de Proverbios, Con mucha paciencia se persuade al príncipe y la lengua suave quebranta los huesos. Es interesante ver allí que Jacob está totalmente dependiendo del Eterno. Sin embargo, aunque su dependencia del Eterno no lo exime de actuar con una responsabilidad de velar por su familia, de ver cómo hacer, porque cuando los mensajeros regresan, que eso lo vamos más adelante, que traen esas noticias, él muestra aún más su temor, ¿no? Y su angustia. Pero también nosotros tenemos que tener conciencia que Hasatán es el acusador de los hermanos y que cada palabra que digamos, cada acción le da derecho legal para actuar. Ahora, una conciencia limpia en nosotros y una conciencia plena de lo que es el Shemat nos va a capacitar para poder tener esa victoria y esa seguridad, aun cuando tenemos angustia, aun cuando estamos asustados en algún determinado momento, porque no somos nosotros, sino Él en nosotros el que produce ese excelente peso de gloria. amén. ¿Y cómo se refiere él a su hermano? A mi señor Esaf, le Sí, dice. tiene un Así le espíritu, dirán. tiene un espíritu humilde, quebrantado, ¿no? Va buscando la paz. Por eso que en las bienaventuranzas, ¿no? Nos habla que felices los que hacen la paz. No, aunque él se preparó para la guerra, no lo hizo de manera ofensiva, sino más bien defensiva, buscando siempre evitar la confrontación. Dice el Brihadashá que nosotros debemos tratar a los demás como si fuesen superiores a nosotros mismos, aunque nadie es superior a nadie, pero como si fuesen. Y así fue que trató Jacob a Esaf, lo trató de mi señor y no hizo énfasis en la promesa que Dios le había dicho de que Esaf iba a terminar sirviendo a Jacob más adelante, ¿no? Y es importante, entonces él mostró esa subordinación, dándole un puesto elevado a su hermano y buscando la reconciliación. Pero es interesante cómo interpreta el Zohar esta expresión, porque dice el Zohar que Jacob estaba lleno del espíritu de santidad y que ese espíritu de santidad, dice aquí, para que Esaf, bueno, ese no es lo que iba a decir, dice, de inmediato Jacob se presentó como el siervo de Esaf para que Esaf no hiciera caso de las bendiciones que su padre le otorgaba. Jacob los dejó a un lado para el fin de los días. Entonces, él postergó esa bendición que le había dado a los padres y entendió que esta situación se iba a postergar hasta los tiempos que nosotros estamos viviendo hoy. Mami, ¿se está escuchando? No escucho. Ok. ¿Qué quiere decir eso? Esaf representa Roma. El cristianismo
desde la época antigua de Constantino e incluso de la época de los romanos, porque Esaf también representa Roma, se estuvo prevaleciendo sobre el pueblo judío, destruyeron el templo, los mandaron al exilio y posteriormente viene el catolicismo y ha prevalecido Esaf hasta el día de hoy. Pero esa situación, esa bendición que Dios le dio a Jacob va a cumplirse en los tiempos del fin. Y eso dice el Zohar que se lo había revelado Hashem a Jacob a través del Espíritu de Santidad. También dice que él le dice a los ángeles, con Labán he habitado y he permanecido allí hasta ahora. Sí, y Jacob venía con muchas riquezas, y resulta que él había habitado con Labán, que era un hombre muy engañador, un hombre perverso e idólatra. Y cuando él le manda a decir con los mensajeros que ha habitado con Labán, y a pesar de haber habitado con él, mira cómo vengo lleno de riquezas y de honras, era como de alguna manera hacerle ver a su hermano Esaf, mira, no vale la pena que te pongas a pelear conmigo, porque mira, si Labán, que quiso hacerme daño, mira cómo vengo, lleno de riqueza, no te vaya a suceder a ti algo malo también, ¿no? No, de alguna manera le estaba diciendo a su hermano, el Eterno está conmigo, el Eterno es mi escudo alrededor de mí. Si te metes conmigo, vas a tener problemas con el Eterno. También recordamos que él sirvió 20 años donde Labán, y la riqueza con la que él venía no era producto de la herencia de su padre, porque cuando él llegó allá, llegó sin nada. Por lo tanto, si Esaf piensa que toda esa riqueza de alguna manera le pertenece a él, entonces es una razón para guerrear contra Jacob. Pero no, esa fue una riqueza que se forró él por él mismo durante 20 años de trabajo fuerte. En el cumplimiento de la palabra que Dios le había dado cuando tuvo aquel sueño que vimos en la parachá anterior sobre la escalera, ¿no? Cuando Jacob se compromete con el Eterno a darle el diezmo de todo lo que él le permita prosperar y hacer. O sea, fue producto de su trabajo, pero de la bendición del Eterno y el cumplimiento de la palabra del Eterno en él, como será en nosotros también. Amén. Luego dice, he adquirido, la mayoría de las versiones dice, he adquirido bueyes y asnos, pero en hebreo dice en singular buey y asno. Y eso es porque, fíjense que una persona que es humilde no anda haciendo alarde de lo mucho que tenga. Y entonces Jacob tenía una actitud humilde. Dice, he adquirido buey y asno, pero sabemos por la cantidad de regalos que él le mandó que tenía muchos bueyes, muchos asnos, muchas cabras, muchas ovejas, mucho de todo. Sin embargo, él mantiene una actitud humilde. Pero ¿cuál fue la respuesta que posteriormente su hermano Esaf le da? No, tranquilo, no me des nada, yo tengo mucho, ¿no? Entonces las personas que no son humildes hacen alarde de lo mucho que tienen, pero las que son humildes, no, yo tengo ahí un buey, un asno, así. Bueno, aprendamos de esa actitud de Jacob para que seamos humildes, ¿no? En esta lámina, Reinaldo, vemos esa palabra a tu encuentro, subrayada en amarillo, ¿no? Porque vienen los ángeles o los mensajeros a traerle la respuesta de la diligencia que con presteza habían hecho. Y le dicen a Jacob, hemos venido a tu hermano Esab y también él viene a tu encuentro con 400 hombres con él. Correcto. Aquí hay una clave interesante que de verdad que en la Torá no hay nada, que todos los detalles son importantes. Fíjense que dice primero, hemos venido a tu hermano, y después dice a Esaf. Si ellos fueron al hermano, ¿no? El hermano habla de una actitud pacífica, que debe ser la relación entre hermanos, pero Esaf representa el odio, el querer él matar a su hermano. Si primero dice, hemos venido a Esaf, y después dice, y tu hermano, entonces quiere decir que él cambió la actitud y ya ahora era como un hermano como lo que debía ser, ¿no? Un hermano pacífico con
Jacob. Pero como primero dice, hemos venido a tu hermano, y después dice a Esaf, los sabios interpretan que en vez de encontrar al hermano, encontraron fue al enemigo, al que odiaba a su hermano. Y esos pequeños detalles, cuando se los notifican a él, se da cuenta de la actitud con la que él venía a atacarlo. Además de que venía con nada más y nada menos que con 400 hombres. Estamos hablando de 4 batallones de soldados. Sí. Esa palabra encuentro en el hebreo habla en contra. O sea, es una palabra que se usa también cuando Edom, cuando Israel iba a pasar por los campos de Edom y Edom salió al encuentro de Israel. O sea, habla de una actitud ofensiva, ¿no? Con respecto al comentario que le había dicho anteriormente, Proverbios de la humildad de Jacob dice, hay quien pretende ser rico y nada tiene, y hay quien pretende ser pobre y tiene una gran fortuna. Fíjense que dentro del mismo judaísmo se piensa, hay quienes piensan que envió tanto mensajeros humanos como ángeles. Cuando nosotros vayamos a la batalla, cuando enviemos a alguien, siempre, por ejemplo, los niños van al colegio, bueno, Señor, lleva con bienestar a los hijos, rodea a mis hijos, rodéalo con tus ángeles, ¿no? Entonces los envío a ellos y también envió ángeles con ellos. Entonces Jacob envió a mensajeros y envió a ángeles con los mensajeros. Entonces se resuelve la discusión de que si eran ángeles o eran personas. Las dos eran personas y con las personas también mandó ángeles, ¿no? Continúa diciendo la parashá. ¿Puedes leer, Carlito? Temió Jacob sobremanera, y esto lo afligió, y dividió a la gente que se hallaba junto a él, y a los rebaños, el ganado y los camellos en 2 campamentos. Pues dijo, si viniera Esab a uno de los campamentos y lo atacara, entonces el campamento restante sobrevivirá. Sí. Ahora, ¿por qué temió Jacob? Si ya habíamos hablado anteriormente que Hashem le había dado una promesa, mira, regresa donde tu hermano que yo voy a ir contigo. Y pero lo que yo les había comentado anteriormente, él temía que a lo mejor estuviera haciendo, haya hecho algo que no se haya dado cuenta que le haya este, afectado esa promesa que el Eterno le había hecho. Él temió sobremanera porque temía por su vida. Más adelante dice, pues dijo, si viniera Asaf a uno de los campamentos y lo atacara, entonces el campamento restante sobreviviría. Temía por su vida, la de sus esposas, la de sus hijos, pero también tenía temor de tener que enfrentar y matar a su propio hermano. ¿Entiendes? Entonces, nosotros debemos evitar todos los conflictos. Porque no solamente nos pueden hacer daño a nosotros, sino nosotros también podemos hacer mucho daño a las demás personas. Por eso nos dice en el Brit Hadrashat que en cuanto a dependa de nosotros, debemos vivir en paz con todo el mundo. O sea, siempre tenemos que poner nuestra mejor parte para tener paz y somos portadores de paz. A veces nos toca perder, pero el Eterno siempre hace justicia. Ahora, Esaf hizo una estrategia de dividir los campamentos, pero esa estrategia es profética, porque fíjense que de alguna manera el pueblo de Dios está dividido. La casa de Israel, la casa de Judá, el cristianismo, los judíos que no conocen a Yeshua, el cristiano que no tiene la Torá, y esa división que hizo Jacob desde esa época, de alguna manera tenía por un lado a los hijos de Raquel y por otro lado los hijos de Lea, por otro lado las sirvientas y los hijos de Raquel representan la casa de José o la casa de Efraín. Los hijos de Lea representan a Judá. Entonces ha habido una división desde tiempos inmemoriales, pero en la mano de Yeshua esa división se va a acabar y Esaf, que es el que causa de alguna manera esa división, va a ser quemado, ¿no?
fíjense que se relaciona mucho para que vean que todas nuestras acciones tienen consecuencias. Esaf no solamente que representa a Edom y a Roma, sino que representa a Amalek, porque Esaf tuvo una esposa que le dio a un hijo que se llama Elifaz, y Elifaz tuvo un hijo que se llama Amalek, y Amalek fue quien atacó a nuestro pueblo Israel cuando salimos de Egipto y íbamos en dirección al monte Sinaí a hacer el pacto, y Amalek nos atacó cuando estábamos hambrientos. Entonces, fíjense, cuando Esaf llega de cazar y llega a donde su hermano Jacob, llega hambriento. La misma palabra se repite solamente 2 veces en la Torá. En ese momento que Esaf llega hambriento y Jacob le ofrece el plato de lentejas y que le venda la primogenitura. Y entonces, ¿qué trajo como consecuencia eso? Que en un futuro, cuando Israel estuviera hambriento, un descendiente de Esaf, que es Amalek, atacó a Israel. Entienden que nuestras acciones tienen consecuencias. Y más adelante, en la época de Esther, resulta que un descendiente de Esaf, que es un descendiente de Amalek, Amán, quiso destruir a Israel. Entonces, ese conflicto de Esaf con Jacob se ha mantenido a través de las generaciones y todavía persiste en el día de hoy. Cuando Esaf fue a buscar su bendición y ya Isaac se la había dado a su hermano Jacob, él lloró, dice que lloró desconsoladamente. Ahí hay 4 palabras hebreas que solamente se repite, o que solamente se repite una sola vez en toda la Tanaj, que es cuando la historia de Mardoqueo, Esther, cuando Mardoqueo, judío, se entera de que va a ser destruido todo el pueblo de Israel por decreto del rey, él sale y dice que clamó y lloró amargamente las mismas palabras que usó cuando Esaf vio que perdió la bendición, lloró amargamente y desconsoladamente. Entonces, así como Esaf lloró así, Israel, a través de Mardoqueo, también lloró desconsoladamente. Entonces, es como la venganza de Esaf. Eso nos hace meditar de que verdaderamente todos nosotros tenemos que pensar muy bien cada una de las palabras y las acciones que acometemos. Dice que Esaf se preparó de 3 maneras. Envió regalos, oró y también se preparó para la guerra. Y ya estamos muy cerca de finalizar. Y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Hashem, que me dijo: retorna a tu tierra y a tus familiares y haré el bien contigo. Entonces él entra en oración. Esta es la estrategia de la oración. Y lo primero que deberíamos hacer todos nosotros antes de enfrentar cualquier batalla. ¿Y qué es lo primero que él alude cuando entra en juicio con el Eterno? Le hace recordar al Eterno las promesas que él ha hecho, que nos ha hecho a nosotros. Y eso deberíamos tomarlo nosotros como una regla. La fortaleza que nosotros tenemos está en las promesas que el Eterno nos ha hecho a nosotros. Por eso pusimos esa canción Beisheanda, ¿no? Que es por las promesas del Eterno que nosotros estamos aquí vivos. Y luego dice: me he empequeñecido por todas las bondades y por toda la verdad que has hecho con tu siervo. Catonti, Micola Hasamín, la canción que cantamos y danzamos hoy. Pues con mi vara crucé este Jordán y ahora me he transformado en 2 campamentos. Entonces nosotros tenemos que acercarnos al Eterno con una actitud humilde, empequeñecidos, recordando las promesas que Él nos ha dado a nosotros. Y ese es el ejemplo que Jacob nos da. Es interesante que podamos orar la palabra, orar con la palabra. Y
recordarnos a nosotros mismos las promesas del Eterno. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Y ha enviado a su ángel, y Él nos guarda de todo mal, y Él hace prosperar la obra de nuestras manos. Eso para que no caigamos en afán y en desesperación cuando estamos pasando por momentos que son parte del entrenamiento que tenemos que vivir. Y no le demos lugar al enemigo entonces, porque cuando estamos desesperados, cuando no tenemos firmeza en las promesas, hablamos y le abrimos puerta al enemigo para que opere, no solamente nosotros, sino en nuestras generaciones. Y lo que estaba haciendo Jacob ahí era buscando resolver esa crisis que él había generado con astucia, con, con el deseo de su corazón de que la palabra se cumpliera. A veces fue lo que también hizo Sara, tratando de ayudar al Señor, dándole a su sierva Agar, ¿no? A veces nosotros con astucia humana queremos hacer que la promesa se cumple. ¿Por qué? Porque a ninguno de nosotros nos gusta el dolor. ¿De no ves que todos cargamos una pastillita y apenas nos duele? Venga la pastilla? Yo no estoy diciendo que eso es malo, pero estoy diciendo que hay una cultura que no le gusta el sufrimiento, y la única manera que Dios tiene de fortalecernos y cambiarnos y quebrantarnos es a través de ese proceso difíciles que a nuestra carne no le gustan. Así es. Esa expresión, me he empequeñecido por todas las bondades. ¿Qué expresión se habla en el judaísmo que equivale a eso? Es que tu diestra me abraza. Y cuando la diestra nos abraza, nos acerca a Él nos acerca a Él, a nosotros, a Él, ¿no? Y cuando eso sucede, cada vez, si nosotros nos acercamos con la actitud correcta, mientras más cerca estamos del Señor, más nos damos cuenta que no somos nada, ¿no? Eso es importante. Y cuando el Señor derrama las bondades sobre una persona con esa actitud, esa persona, digamos que se vuelve más humilde. Pero cuando una persona que es soberbia le es derramada la bondad de Dios, se ensoberbece más todavía. Se llena más de orgullo porque piensa que es por el mérito personal, cuando en verdad nada de lo que tenemos es por mérito nuestro. Entonces, la bondad de Dios sobre una persona humilde lo hace más humilde. La bondad de Dios sobre una persona soberbia la hace más soberbia. Ok. Adelante, América. ¿Tiene el micrófono? Sí, cuando meditamos en esa palabra de ese caso que sucedió con Isaac y con Jacob, una de las cosas relacionándolo con lo que estaba diciendo Carlos también, de la importancia de nosotros orar la palabra, pues trajo a mi mente una circunstancia donde tuve una fractura en la base de mi tobillo, 3 fracturas, y el dolor era demasiado fuerte. Yo comencé a orar al Señor y yo decía, bueno, en algún momento anterior yo decía, ¿cómo puede uno en medio de un dolor, no sé, alabar a Dios? Recuerdo a mi tía que me decía, uno tiene que alabar en todas circunstancias al Señor. Y yo en medio de ese dolor comencé a alabar al Señor, comencé a pensar lo que decía el Salmo 103, tú eres el que sana todas nuestras dolencias. Y comencé a hacerlo y eso fue como algo que me ayudó. O sea, el dolor en el momento no se me quitó porque, o sea, tenía 3 fracturas, no era fácil. Pero ese trayecto, mientras me llevaban, porque estaba retirado del hospital, fue el Señor como fortaleciéndome, fue el Señor fortaleciéndome, pero yo dije, wow, qué tremendo, qué fácil es decirlo aquí. Aquí estamos reunidos en este momento y, ay, mira, sí, hay que confiar en el Señor, que el dolor, sí, pero cuando estás viviendo el dolor es donde tienes que tomar esta palabra que estás recibiendo. Y una de las cosas que yo veo allí, que él tenía miedo, porque él recordaba la última vez que vio a su hermano, cómo quedaron en pleito, quedaron en conflicto, ¿verdad? Y muchas veces nosotros
nos ha pasado con alguien. Conocimos a alguien en el pasado y no, esa persona era muy peleona. Pasan los años y cuando nos vamos a ver con esa persona, llevamos todavía esa manera de pensar. Entonces nosotros tenemos que darle la oportunidad a nuestro hermano, orar al Señor, orar la palabra, ¿verdad? Para que Dios nos ayude a entender y entonces buscar que Dios haga el cambio, no solamente en aquella persona, sino en mí, ¿verdad? Porque si yo, mira, sí, él era peleón, entonces, bueno, cuando me lo vea, ya estoy imaginándome en un pleito con esa persona. Entonces, nosotros tenemos que pedirle al Señor, orar esa palabra y que el Señor nos dé, se nos haga realidad lo que dice Romanos 12:2, no os conforméis a estos siglos, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Necesitamos renovar nuestra manera de pensar con respecto a una persona, a una situación, al mismo Dios, ¿verdad? Lo que Dios quiere hacer con nosotros. No, no pongamos nosotros mismos la traba, sino que pidamos al Señor que nos ayude en eso. Amén. Buena prédica. Oh, amén, América. Gracias, gracias por la intervención. Y mira, vamos a ir cerrando aquí con el mensaje. Vamos a llegar al punto. El problema de Jacob eran los miedos que tenía. Y antes de ir a enfrentarse con su hermano, él se enfrentó con un varón, que después en otro versículo dice con un ángel, el ángel del Eterno. Después dice que él se enfrentó con Dios y venció, y se enfrentó con los hombres y venció, y entonces está la misma discusión. Bueno, era un hombre, era un ángel, era Dios, una teofonía de la divinidad. ¿Con quién se enfrentó realmente, no? Hay una parte que ahí dice que él vio a Dios cara a cara, panín el panín. Esa expresión panín el panín en gematria vale 391, que es la misma gematria de Yehoshua, ¿no? Haciendo ver que se enfrentó con el rostro de Dios en este mundo, que es el Mesías. Pero yo pienso que también se enfrentó con el ángel de Saf, que era, como les expliqué anteriormente, los méritos que tenía Esaf para poder afectar negativamente la vida de Jacob, porque Jacob era el que había abierto esas puertas. Y por eso que él tenía miedo, porque él sabía que él había hecho algo malo. Y cuando Yeshua se enfrenta a nosotros, ustedes se acuerdan la historia del joven rico, que va donde Yeshua y lo ve cara a cara, panín el panín, y le habla porque tiene miedo, porque quiere entrar a la vida eterna. Y yo, oye, mira, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Y bueno, cumple los mandamientos y le habla de los mandamientos de la segunda tabla que tienen que ver con el amor al prójimo: no matarás, no robarás, no alterarás, no codiciarás, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ah, no, yo todo eso lo hago de joven. Bueno, te falta una sola cosa: vende todo y sígueme. Y el joven se fue triste. Entonces, él vio a Yeshua, confrontó a Yeshua cara a cara, y Yeshua lo hizo confrontar con el ángel de Saf, digámoslo así, con esa parte débil que él tenía. Y en vez de arrepentirse y de sanarse, bueno, lo que hizo fue que se fue triste. En cambio, Jacob, ¿qué hizo? Se aferró al ángel. No te suelto hasta que no me bendiga. Y el ángel lo bendijo hiriéndole en el nervio ciático, en el muslo. Y el nervio ciático dentro del judaísmo se entiende que es la inclinación nuestra al mal, ¿no? Y por eso no debemos comer el nervio ciático, no porque si lo comemos, entonces nos vamos a volver malvados, sino que es como un recordatorio, es como los tzitzit. Nosotros vemos los tzitzit y, oye, sabemos que debemos cumplir los mandamientos. El nervio ciático habla de esa inclinación al mal que desestabiliza nuestra vida. Y el Señor no quiere que nosotros desestabilicemos nuestra vida. Entonces, debemos confrontarnos con el Mesías ante cualquier batalla que vayamos a enfrentar, cualquier situación. Sabemos que hemos cometido errores y el Mesías nos los va a hacer ver
y nos va a hacer enfrentar a nuestro ángel de Saf. Y en esa lucha debemos aferrarnos y no soltarlos para que el Señor nos quite la inclinación al mal. Amén. Esa es la lucha que tuvo Jacob y que debemos tener nosotros hoy en día. No debemos hacer como el joven rico que se fue triste, porque le gustaba tanto su riqueza, estaba tan apegado a su riqueza que no estaba dispuesto a ceder, ¿no? Entonces, bueno, ese es el mensaje primordial. ¿Y quieres agregar algo más, Carlos, antes de cerrar con una oración? Sí, me recordé el pasaje que dice que no podemos servir a dos señores. O sea, no podemos servir a Dios y a los afanes. No podemos servir a Dios y a la renta. Hablando de esa presión que a veces tenemos, ¿no? Debemos poner nuestra confianza en el Eterno, así como Jacob la puso y se aferró a él, y no te dejaré hasta que no me bendigas. Bueno, nosotros tenemos que aferrarnos todos los días al Señor, y Él enviará a su ángel para que nuestro pie no tropiece en piedra, y no nos dejará en vergüenza, y nosotros honraremos al Eterno, honrando todos nuestros compromisos, todo lo que tenemos que asumir, pero sobre todo amándolo a Él con toda nuestra mente, nuestro corazón, amando a nuestro prójimo y viendo en cada ocasión o en cada situación la ocasión de transformación que el Eterno trae para que nosotros la asumamos con gozo y con alegría. Él nos ayuda en todas las cosas porque para eso vino el Mesías, a darnos vida y vida eterna. Amén. Vamos a orar. Señor, vemos en esta historia de nuestro patriarca Jacob, que al igual que él, nosotros hemos cometido muchos errores. Y esos errores han traído consecuencias a nuestra vida. Y una de esas consecuencias es el temor, el miedo. Pero tú nos has ordenado que no tengamos miedo, que enfrentemos los miedos junto contigo, Señor. Esta semana tenemos muchos retos por delante. Y nosotros, antes de enfrentarla, queremos primero ir a tu presencia en oración, pero con una actitud como la que tenía Jacob, con una actitud humilde, empequeñecido, Señor, reconociendo que todo lo que somos te lo debemos a ti y es por tu infinita bondad, Señor. Afianza ese espíritu de humildad en nuestros corazones para que seamos capaces de reconocer nuestros errores. Pero así como reconocemos nuestros errores, nosotros no queremos soltarte, Señor. Queremos aferrarnos completamente a ti, porque tú eres el que sustenta, perdón, tú eres el que sustenta todo el universo. Eres el que sustenta nuestra vida, Señor. Y fuera de ti, nada podemos lograr. Y no queremos que nos sueltes en este Shabbat hasta que no nos bendiga, Señor. Quebranta esa inclinación al mal que cada uno de nosotros tenemos. Tú conoces nuestras áreas débiles, así como el joven rico tenía una debilidad por las riquezas. Cada uno de nosotros tenemos alguna o varias debilidades, Señor, pero queremos que tú desencajes en nuestro muslo ese nervio, Señor, que tú nos bendiga y nosotros declaramos una nueva identidad en nuestras vidas. Ya nosotros no somos Jacob, somos Israel. Esa es nuestra identidad, Señor. Y hoy venimos delante de ti porque preferimos que ser juzgados por ti antes que ser juzgados por los hombres. Porque cuando tú nos juzgas y nos confrontas con nuestro ángel de Saf, es para que podamos liberarnos de él, Señor. Tú quitas nuestros pecados de nosotros y haces que no sigamos encorvados, caminando por este mundo, sino que podamos estar derechos, llevando la bandera de la Torá como nuestro estandarte, de nuestro Mesías, Señor. Ayúdanos a enfrentar nuestros miedos, Señor. Ayúdanos a vencer con el poder que viene de tu espíritu de santidad
y que nosotros podamos cumplir mandamientos para generar ángeles que vayan delante de nosotros y que puedan confrontar a tus enemigos. En el nombre de Yeshua HaMashiach, amén, amén y amén. Y entonces ahora vamos